Ahora sí, muy bien, muy buenos días a todos, bienvenidos al consultorio en el cual hablaremos Dios mediante sobre el tema de la reducción de la jornada laboral, la ley 2101 de 2021 aplicable como tal a partir de este 15 de julio, ¿no? Entonces, como lineamientos en las prácticas comúnmente aplicables, en la conceptualización, recomendaciones y entre otros, vamos a dar el temario del día de hoy en el desarrollo de la reducción de la jornada laboral. ¿De acuerdo? Su servidor, Jorge Pulido, de parte de la firma J. Consultores, siempre a su servicio. Ese espacio abierto en el en vivo, específicamente para nuestros consultores, suscriptores como tal, al servicio consultorio J. Pulido. ¿Listo? Muy bien. Permítame un segundo, por favor, yo voy a compartir. ¿Se está viendo el PowerPoint? De mi parte, bien. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora sí, entonces, Dios mediante, arranquemos con el temario del día de hoy. ¿Listo? Antes de ello, algunas pautas importantes que tienen en consideración, que siempre tratamos en todas nuestras charlas, nuestras capacitaciones y demás, que son los siguientes. Número uno, plan de continuidad. Si ustedes ven que de pronto me quedo flachada, me quedo quieto, no se escucha y demás, es posible que se haya caído el internet. ¿De acuerdo? Por tal motivo, por favor, no se salgan de la sala. 2, 3 minutos nos demoramos en restituirnos, en reintegrarnos a la sala virtual y continuar con la clase como tal. ¿De acuerdo? Si se cae Microsoft Teams, por favor, estar pendientes a su WhatsApp. Si la sala se cae, pues, si nos saca todos de la sala virtual, estar atentos al WhatsApp porque mandaremos un segundo link, ¿de acuerdo? Para reconectarnos a otra sala virtual. Las memorias, como ustedes siempre saben, esas memorias como suscriptores serán remitidas a sus WhatsApp directamente. En otras palabras, pues no hay necesidad de copiar, transcribir, tomar fotografías y demás. Estas memorias, toda la presentación que vamos a ver el día de hoy es de ustedes, ¿de acuerdo? Preguntas y aclaraciones, por favor, siendo es específicamente solamente para suscriptores, por favor, siéntase libre de abrir el micrófono y hacer una interpelación, hacer una acotación, una observación, un punto de vista o una inquietud, una consulta, también son totalmente válidas como tal. ¿De acuerdo? Para ir construyendo el conocimiento mancomunadamente. ¿Listo? Muy bien. El objetivo como tal, específicamente, de todas nuestras charlas en sí, capacitaciones y demás, es en últimas poder llegar lo que es el marco normativo, el Seguro Social en Colombia, la legislación laboral, con argumentación, los contextos, jurisprudencias, conceptos y demás, de una forma lo más clara posible, lo más práctica posible, lo más sencilla posible, ¿cierto? Para la absorción ¿ya? Y construcción de algo que nosotros llamamos el criterio propio, el criterio profesional de cada individuo, en donde con mi propio conocimiento, argumentación, experiencia y demás, voy construyendo mi criterio en donde si yo veo algo que posiblemente no está bien o puede ser mejorado, con mi propio criterio puedo decir, ok, yo creo que aquí hay un punto de mejora, hay una validación, hay algo que podríamos estar ajustando o mejorando. Eso es criterio propio, que me sienta seguro de lo que hago, cómo los pongo frente a los demás, ya sean clientes, en mi empresa o demás. Ese siempre va a ser nuestro objetivo como tal de nuestras capacitaciones, charlas y demás. Por último, 3 consideraciones. Número 1, conceptualización normativa. Recordemos bien, la conceptualización normativa básicamente es, las normas son estándar, son para todos. Publicaciones normativas textuales al público, en donde todos podemos leer la misma norma, la misma ley, el mismo artículo, tildes, mismas comas, mismos puntos, y al final de la lectura cada persona puede entenderla de una forma totalmente diferente, dependiendo de qué, de su experiencia, paradigmas y demás. ¿Listo? El único autorizado en Colombia para decir cómo se aplica una ley, una norma, un artículo en un caso específico y particular es un juez. De resto, todos nosotros podemos conceptualizar, leer, entender la norma y aplicarlo lo mejor posible. ¿Listo? Ya cuando la norma se aplica constantemente, ¿cierto? De una forma específica, ya en muchas personas no entienden de una forma igual, pues se conoce como una buena práctica o una conceptualización comúnmente aceptada. ¿Listo? Ya cuando un juez dice cómo se aplica una norma en un caso particular, pues se llama lo que es la jurisprudencia. ¿De acuerdo? Segundo punto, vigencia normativa. Entonces, recuerden bien, lo que vamos a ver hoy es conceptualizado a la ley en el punto de vista generalmente comprendido de la aplicación de la reducción de la jornada laboral. Número 2, vigencia normativa. Lo que vamos a ver está vigente a hoy. Recuerden bien que en Colombia las normas constantemente van cambiando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la reforma laboral
tendía a hacer unos cambios en tema de jornada laboral y reducirla como tal de forma específica. Listo, la reforma laboral pues en ese momento ya está caída, ya se cuenta como tal, pues se cayó en el Congreso, ¿cierto? Pero el Estado tiende a volverla a colocar de pronto en el centro de la discusión, del debate en el Congreso. Por tal motivo, puede ser que se restituya esa reforma laboral para ser debatida nuevamente, y si ahí se meten normas que tienden a modificar la jornada laboral, pues entendemos muy bien que lo que vamos a ver el día de hoy está hecho a la ley 2101 del 2021, o sea, lo que está vigente al día de hoy, que arranca la aplicabilidad este mes. Listo, mes de julio del 2023. Muy bien, por último, ustedes como saben, las memorias o este PowerPoint normalmente vienen sobrecargados de información, ¿de acuerdo? Para que lo tengan presente. Ustedes saben que el PowerPoint trae mucho texto, trae los artículos, trae los conceptos y demás, ¿cierto? Es para que sirvan, desde nuestro punto de vista, para que sirvan realmente memorias, que si de pronto de aquí a futuro ve, venir, es que en la clase se dijo algo así, entonces, ¿qué hago? Abro la memoria, leo todo el texto y puedo retomar mucho mejor la conceptualización que se dio en su momento en la charla del día de hoy. ¿De acuerdo? Por tal motivo, pues siempre van a haber las memorias sobrecargadas con J. Pulido en ese momento. Muy bien. Ahora sí, la reducción de la jornada laboral traída por la ley 2101 por allá de 2021 ya comienza en aplicabilidad este julio del 2023. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice la norma como tal? La norma nace por allá o rige, ¿cierto? Nace en el 2021 y rige años posteriores, 2 años después, que es en el 2023, el 15 de julio del 2023. ¿Listo? Lo que específicamente o en esencia nos trae como tal la 2101 es que la jornada laboral en Colombia va a disminuir de 48 horas a 42 horas semanales, laborales semanales. ¿De acuerdo? En otras palabras, cuando la jornada de hoy en día es de 8 horas diarias, va a quedar de 7 horas diarias. ¿De acuerdo? De igual forma, tiene algunas connotaciones que vamos a ver a continuación. Número 1, ya vimos, la jornada laboral disminuye de 48 a 42 horas. Número 2, ojo con esta, el hecho de que se reduzca la cantidad de horas laboradas no hace que se reduzca el salario. La norma establece que no se debería reducir ni el salario ni afectar, ojo, los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores. Pero pilas, ya sean legales o extralegales. ¿De acuerdo? Recordemos bien que en las normatividades hay elementos que son legales y otros que son extralegales. Por ejemplo, el salario es un elemento legal. Hay un salario mínimo mensual legal vigente. ¿De acuerdo? Hay un tema de seguridad social cuando el IBC hay un mínimo piso y hay un techo máximo y demás. Y hay elementos extralegales como por ejemplo las comisiones. Las comisiones es una forma de pago, pero que no está estipulado en la legislación como tal. No, en la norma no dice, no, es que por ventas se tiene que pagar el 5%. No, la normativa dice, ok, perfecto, hay ciertas modalidades de remuneración, ya que, que pueden ser variables por trabajo, por estadio, por jornadas y demás, ya. Una de esas se ha entendido que son las comisiones, por ejemplo, comisiones de venta, pero no dice que sea el 2%, el 3%, el 5%. Entonces se establece entre el empleado o el trabajador o trabajadora y su empleador o empleadora. Luego, ¿qué quiere decir eso? Como no está en la ley, ya es extra legal. Como no está en el marco legal, es extra legal. ¿De acuerdo? Ese convenio como tal. Entonces, no vamos a decir, no, es que cuando tú trabajas 8 horas diarias, 48 horas a la semana, te ganabas el 5% de comisiones. Ahora, como trabajas menos, te ganas el 4.5% de comisiones. No. Menos legal, perdón, los acuerdos extralegales, así como lo parte legal, la norma dice, ojo, se deben respetar. ¿De acuerdo? No se puede entrar a disminuir porque se disminuye la jornada laboral. ¿De acuerdo? La jornada laboral o la disminución como tal tiene el efecto de tratar ya de nivelar la carga operativa familiar, social, sentimental, pues emocional, perdón, de los trabajadores y trabajadoras ya en su parte personal, junto, equilibrarlo con su parte profesional o laboral como tal.
¿Listo? Entonces, ojo, no reduce, el hecho que se reduzca la jornada laboral no reduce en el salario ni afecta otros derechos, ya sean legales o extralegales, acordados como tal con el trabajador y el trabajador y el trabajador y el empleador en sí, ya que estén pactados contractualmente, otros sí, convenios, pactos y demás. ¿Listo? Es obligatorio cumplimiento para todos los trabajadores. Por ahí se hacen algunas preguntas y dice, ok, perfecto, entonces se lo aplico al operario de la máquina, pero a mi administrativo no, o se lo aplico al administrativo, al operario no, o al comercial, pues él normalmente pues, maneja otro tipo de horarios. No, no, no. Indistintamente que cada trabajador, no, que el administrativo trabaja de lunes a viernes, el operativo de lunes a sábado, el comercial trabaja turno partido, XY, indistintamente de eso, la reducción de la jornada laboral le aplica a todos los trabajadores. ¿De acuerdo? Lo que sí es opcional es la forma en que el empleador va a aplicar la reducción de la jornada laboral, porque la misma 2101 establece que puede ser de dos formas, ¿de acuerdo? Que el empleador chungulú lo aplique de un solo golpe, toda la disminución completa la deje de 48 pluma, un solo golpe a 42 horas laborales semanales, ¿de acuerdo? O la norma también lo establece, puede ser una reducción gradual. De acuerdo que pues se entiende que bajarlo de un solo golpe de 48 a 42 pues puede ser algo susceptible por tema que algunas empresas manejan turnos ABC, otras manejan sin solución de continuidad, otras manejan turnos diferenciales y demás, entonces puede ser un golpe muy difícil de un momento a otro, por tal motivo la norma lo establece y permite que en el transcurso de 4 años hacia futuro ya se vaya reduciendo gradualmente la disminución de la jornada laboral. ¿Listo? Eso sí es opcional. Lo que es obligatorio es que aplica para todos los trabajadores, indistintamente del tipo de trabajador que estamos hablando. ¿Listo? Muy bien, la norma establece también y dice, ojo, pilas, hay algunos elementos que se mantienen. ¿Listo? Uno de esos es que se podrá mantener esas 42 horas laborales o la reducción como tal se podrá mantener ya sea en 5 días o 6 días a la semana. Es decir, los turnos que van de lunes a viernes, pues pueden seguir de lunes a viernes, o los que van de lunes a sábado podrán seguir de lunes a sábado. Siempre, siempre sosteniéndose el dominical. Recordemos bien que el dominical no quiere decir domingo. Dominical quiere decir día de descanso obligatorio, que puede ser acordado entre el trabajador y empleador el día sábado o el día domingo de cada mes, que por lo general, ya para evitar de pronto diferencias conceptuales y demás, pues la mayoría de empleadores dicen, ok, perfecto, dominical será el domingo, el día de descanso como tal. Listo, entonces, continúa pudiéndose repartir la jornada laboral entre 5 o 6 días a la semana. Otro tema que continúa sin ningún tipo de novedad es el tema de la autorización para trabajo en los menores de edad, en los jóvenes. Listo, recuerdo bien que para trabajar con menores pues se requieren unas autorizaciones específicas como tal, entre el Ministerio del Trabajo, entre los tutores y demás, pares del menor como tal. Listo, y dependiendo del rango de la edad tendrá unas horas máximas a la semana laborables, ¿de acuerdo? Entre 15 y 17 años, perdón, trabajará 30 horas a la semana, máximo de 6 horas hasta las 6 p.m. y mayores de 17 años para trabajar máximo 40 horas a la semana, ¿listo? Al día máximo 8 horas y máximo hasta las 8 p.m. Pueden trabajar en turnos nocturnos o más de noche, ¿listo? La jornada diaria mínima continúa siendo de 4 horas. La mínima diaria continúa siendo de 4 horas, pero la máxima entonces ya se cambia. La máxima anteriormente era de 10 horas, ahora va a quedar máxima de 9 horas. ¿Listo? Porque antes era la jornada ordinaria 8 horas, bueno, hasta hoy todavía, 8 horas ordinarias, acordadas, normalitas, ¿cierto? Más 2 horas extras al día, o sea, puede llegar hasta 10 horas máximo diarias, ¿listo? Entonces, hoy en día, ¿cómo va a quedar cuando se impute la jornada de 42 horas? Pues va a quedar de 7 horas diarias más 2 horas extras o trabajo suplementario con un total máximo de 9 horas diarias como tal, lo que generaría una jornada máxima de 54 horas a la semana, cuando antes la jornada máxima eran 48 más 12, 2 horas extras diarias a 6 días, ¿cierto? 48 más 12, 60 horas antes, ahora va a quedar a 54 horas con trabajo extra o suplementario, ¿de acuerdo? Los recargos nocturnos continúan sin ningún tipo de novedad,
¿de acuerdo? Con base en el artículo 160, pues continúan siendo de 9 de la noche a 7 de la mañana, un tema que pues la reforma laboral iba a colocar de 6 p.m. a 6 a.m., pero pues ya sabemos, reforma laboral ya no va como estaba estipulada, que esperar a ver si el gobierno pues vuelve a instituirla para analizar y el debate como tal. ¿Listo? Por ahora sigue exactamente igual. A partir de las 9 p.m. hasta las 6 a.m., lo que son recargos nocturnos, e igual aplica el tema de recargos dominicales y festivos. ¿Listo? Muy bien. Si el empleador, ojo, si nuestra empresa, si hemos decidido que nuestra empresa o si algún cliente empleador, ya que está aplicando el tema de la reducción de la jornada laboral, lo va a hacer en forma gradual, en forma progresiva, esta sería la forma de cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Número 1, el primer año que arrancamos ahorita el 15 de julio hasta el 14 de julio del 2024, ya se reduce una hora, quedaríamos de 48 a 47 horas. El siguiente año, a partir del 15 de julio del 2024 hasta el 14 de julio del 2025, disminuimos otra horita, o sea, va a quedar de 47, vamos a quedar en 46 horas a la semana. ¿De acuerdo? Ya el siguiente año, hablamos del 15 de julio de 2025 al 14 de julio del 2026, se reducen 2 horas de un golpe, por tal motivo quedaríamos en 44 horas a la semana. ¿De acuerdo? Y ya el 15 de julio del 2026, ya en adelante, listo, si nada, pues si todo eso se mantiene en el tiempo y no hay cambios en futuros normativos, de aquí del 15 de julio del 2026 en adelante, ya hablamos de que se reducen las últimas 2 horas, quedando ya en 42 horas a la semana. ¿De acuerdo? Entonces, ya dependiendo de la decisión de cada empleador, porque en algunas empresas hemos visto que ya manejan las jornadas, por ejemplo, de 46 horas. Ya le entregan esas 2 horitas adicionales al trabajador de forma específica, porque en la ley 50 establece una parte, es para cuando la empresa maneja más de 50 trabajadores, puede destinar a 2 horas a la semana para temas de recreación, actividades y demás. Entonces, alguna empresa ya viene aplicando las 46 horas a la semana. Otras aplican las 47 horas porque manejan algunas jornadas administrativas, por así decirlo. Entonces ya manejan 47 horas hoy en día. Ya, y hemos visto empresas que dicen, ok, perfecto, no, pues me parece muy bueno para mis trabajadores, es un tema de beneficio, es un tema que ayuda muchísimo, por ejemplo, cuando la empresa, hoy en día que manejamos 48 horas y la empresa manejaba, por ejemplo, turnos de 44 horas a la semana, ¿cierto? Pues era un punto de atracción del talento. Entonces, una persona que gana exactamente igual en la empresa A y en la empresa B, pero en la empresa B le dicen, no trabajas 48 sino 44 horas a la semana, pues posiblemente se vaya para la empresa B. Entonces, es un punto de atracción. Entonces, algunas empresas ya hoy en día manejan esas jornadas laborales reducidas, ¿de acuerdo? Y por ende, pues ya no tienen que aplicar de inmediatamente estas normativas, sino ya bien, ya están ajustadas y pueden esperar por allá hasta el 2025, hasta el 2024, ¿cierto? La siguiente reducción, o simplemente hoy en día ya hay algunas empresas que manejan 40 horas, 42 horas, dicen, ok, perfecto, eso no me aplica a mí porque yo tengo todo mi sistema, tengo todo acoplado para reducción máxima de la ley 2101. ¿Listo? Pero si nuestra empresa o empresas cliente y demás no tiene acoplado todos estos lineamientos según los tiempos, entonces tenemos que ir proyectándonos hacia el futuro, ¿de acuerdo? En todo caso, nota, en todo caso el empleador puede aplicar 42 horas laborales de forma inmediata. Yo tengo 48 horas, no quiero hacer toda esa partitura de que bajar cada año un pedacito, cambiar cada año el reglamento interno de trabajo, otros CIS, contratos y demás. Pues ¿sabe qué? Como un beneficio para mis trabajadores, bacano, me parece muy bien, lo acojo de forma plena y continua, entonces sencillo, a partir del 15 de julio de 2023, vámonos con 42 horas, muy bien puede hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. O lo hace por medio de la gradualidad, o lo hace de forma plena e inmediata, no hay problema, cualquiera de las dos es optativa, es opcional para el empleador. ¿Listo? Si en el caso ya tengamos la jornada laboral de 42 horas a partir del 15 de julio del 2023, ¿de acuerdo? Si la aplicamos de forma plena, ¿de acuerdo? O si la aplicamos en forma gradual,
Cuando tengamos las 42 horas laborales semanales al mes en nuestros trabajadores, según el artículo 6 de la ley 2101, podríamos quedar exonerados de dos cosas. ¿De acuerdo? Ojo, vuelvo y acoto. Cuando ya tengamos instaurado en nuestra empresa, con nuestros trabajadores, las jornadas de 42 horas semanales, ¿de acuerdo? Cuando ya estén las 42 horas semanales con nuestros trabajadores, podríamos quedar exonerados de dos elementos. Uno de ellos es de aplicar la llamada jornada del Día de la Familia. No daremos más el Día de la Familia. Ojo, cuando ya nuestros trabajadores estén trabajando 42 horas a la semana. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué hago énfasis? Si yo arranco a disminuirlo de forma gradual, una sola hora, por ejemplo, en este año 2023, a partir del 15 de julio, ya no, mi trabajador no está trabajando 42, está trabajando 47 horas. Por tal motivo, no, todavía no estoy exonerado de darle la jornada del Día de la Familia. Ya, pero si mi empresa decidió que a partir de ya, el 15 de julio de 2023, aplicar las 42 horas semanales de la reducción de la jornada laboral, pues ya puedo quedar exonerado del Día de la Familia, es decir, no tocar más el Día de la Familia porque el trabajador ya todas las semanas, ¿cierto? Está saliendo 6 horas menos en su labor, ¿de acuerdo? Entonces, pila, solamente cuando tenemos con los 42 horas semanales que nuestros trabajadores, ¿listo? Quedamos exonerados de la ley de 1857, que es la ley del Día de la Familia, llamada Día de la Familia, ¿de acuerdo? Que correspondía a una jornada laboral por semestre. Por allá en su momento, yo escuchaba decir, ok, perfecto, es que el Congreso amplió las vacaciones de 15 a 17 días, ya porque eran porque pues, son dos días por semestre, pues dos días al año. Pero no, nada, son cosas totalmente aparte. Solamente me pareció gracioso pues la forma de conceptualizar las normas ya desde diferentes puntos de vista. Recuerden bien, cuando nuestros trabajos tengan 42 horas a la semana laborales, ahí quedarían exonerados el empleador de otorgar o administrar, ¿cierto? Porque la norma permite que sea administrado por la caja de compensación para eventos con la familia y demás. Esas jornadas ya quedamos exonerados, no se otorgan como tal. ¿Listo? De igual forma, cuando ya estén sus 42 horas los trabajadores, tampoco se aplicará lo que dice el artículo 21 de la ley 50 del 90, que son las 2 horas semanales destinadas para actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. ¿De acuerdo? Tampoco aplicará, también quedarán exonerados los empleadores de otorgar esas 2 horitas semanales para esas actividades como tal, específicamente a los trabajadores. Esta norma solamente aplicable para empresas, ¿de acuerdo? Empleadoras, empresas, ¿ya? Con trabajadores con más de 50 trabajadores con jornadas de 48 horas. ¿Listo? Al quedar con 42, ya quedan exonerados de entregar esas 2 horas, ya para actividades culturales, deportivas, recreativas y de capacitación a los trabajadores de forma semanal. ¿Listo? Si lo aplican gradualmente la reducción de la jornada laboral, entonces esas 2 horitas semanales también se aplicarán gradualmente en reducción. ¿Listo? Para que lo tengan en consideración. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué recomendaciones se han conceptualizado ya como prácticas generalizadas para la reducción de la jornada laboral? ¿Listo? Número 1, el reglamento interno de trabajo. Recordemos bien, ya que frente a una relación laboral, el primer marco es el marco normativo, ¿de acuerdo? Pero las normas son generalistas, es decir, es casi imposible que exista una ley para cada empresa según el sector, según el tipo de trabajador, según las jornadas, según los rangos salariales y todo lo demás. Entonces la ley no alcanza a dar alcance o abarcar, la ley no alcanza a abarcar esas variables tan específicas de cada trabajador. Entonces, por eso tal, la primera base es el marco normativo, pero el marco normativo es generalista. Luego, después del marco normativo, existe el siguiente marco, que es el reglamento interno de trabajo, también llamado el RIT, ¿de acuerdo?
Técnicamente el reglamento interno, en donde se estipulan, ahora sí, las normas internas que rigen solamente a ese empleador y a ese trabajador específicamente, que no son abarcadas, que no alcanzan a ser estructuradas por el marco normativo. Por eso, de ahí es que nace la importancia de tener todos los empleadores, tener un reglamento interno de trabajo, aunque recordemos bien que el reglamento interno de trabajo pues trae la obligación de quien lo tiene, pues conlleva dependiendo de cada tipo de empleador. Los obligados como tal, artículo 105 del Código Sustantivo del Trabajo, que ahí nos dice según la industria, según el sector de cada empleador, pues depende, y la cantidad de trabajadores dependerá si está obligado o no a tener un reglamento interno de trabajo. Entonces ahí dice, ojo, en empresas comerciales con más de 5 trabajadores, en 10 trabajadores con empresas industriales y empresas agrícolas, más de 20 trabajadores como tal, y cuando sean mixtos, más de 10 trabajadores en sí. Perfecto, entonces ahí cada empleador se dará cuenta si está obligado por ley a tener reglamento interno de trabajo, pero siempre es recomendable tener reglamento interno de trabajo así no estemos obligados, porque muchas cositas suceden en las empresas que en las normas no están contempladas y deberían estar contempladas en el reglamento interno de trabajo. Por ejemplo, el debido proceso de la defensa, el proceso de descargos, la estructura, cómo se hace, cómo se cita, qué se hace, cuándo se hace, todo lo demás. ¿Listo? En la norma hay un elemento base, pero debe quedar más detallado en el reglamento interno de trabajo. Por ejemplo, el tema de los permisos, cómo se hace, en qué formato se llena, cuánto tiempo de anticipación se deben pedir, sucesivamente hablando. ¿Listo? Entonces, la reducción de la jornada laboral está contemplada en el artículo 108 del CST, donde se habla del contenido del reglamento interno de trabajo. Y dentro del contenido se habla de las horas de entrada y salida, es decir, la jornada laboral, ¿de acuerdo? Y de descanso que se estipulan ya para los trabajadores de la empresa. Que tengo 3 tipos de jornadas diferentes. Entonces, el reglamento interno de trabajo dirá, ok, jornada A, jornada B, jornada C, lunes a viernes, la otra vez lunes a sábado, la otra el lunes a jueves, X, Y. El reglamento debe tener esas variables como tal muy bien estructuradas porque es lo que reglamenta la relación entre el trabajador y el empleador. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, ojo, actualizar, determinar las jornadas laborales y actualizarlas dentro del reglamento interno de trabajo, según la forma de aplicación. Recordemos bien, anteriormente hablábamos que es opcional, que sea gradual o de un solo golpe. Entonces, según la forma de aplicación, actualizar nuestro reglamento interno de trabajo es altamente recomendable. No, Jorge, es que yo actualmente tengo 44 horas semanales. Ok, perfecto. Entonces, no es necesario todavía hasta que llegues a la reducción de las 44 horas, es decir, hasta que lleguemos en 2026. Ahí que ya se reduzca a 42, pues entonces actualizarás el reglamento de trabajo. No, que Jorge, ya tengo mi jornada laboral ya es de 40 horas o de 42 horas semanales. Ok, perfecto. Y si tu reglamento está acoplado a ellos, sus contratos y demás, ok, no hay ningún tipo de inconveniente, puedes seguir trabajando sin ningún tipo de alineación adicional que requieras como tal dentro de la empresa en sí. ¿Listo? Entonces, pilas. Número 1, reglamento interno de trabajo y actualizarlo. Si lo vamos a actualizar, recomendable validar otro tipo de conductas u otro tipo de acciones si de pronto no están en su RIT. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el tema del manejo de celular. Se ha vuelto muy indispensable que el reglamento interno de trabajo se estipule cuándo se puede utilizar, cuándo no se puede utilizar, que no se dé estar viendo pronto redes sociales o juegos en el celular como tal, dado que eso conlleva un riesgo de seguridad y salud del trabajo, XY, bueno, ahí cada empleador estipula como tal. Procedimientos médicas, ok, perfecto, citas médicas que sean programables, las que sean de urgencias, cuándo vas a entregar el soporte, lo vas a mandar por WhatsApp, por correo, cómo lo vas a manejar, entre otros. ¿De acuerdo? Solicitudes de permiso, remunerados, no remunerados, procedimiento de descargo, es muy importante que esté muy bien determinado en el reglamento interno de trabajo, ¿ya? Y ojo con la reciente ley, la ley 2297, que nació hace poquito, el 28 de junio del 23, que ya fue compartido al grupo de suscriptores, que habla sobre la flexibilidad de la jornada laboral para aquellos trabajadores que son cuidadores de familiares con discapacidad. Bueno, entonces si tengo trabajadores que cuidan a familiares con discapacidad,
debo revisar la ley 2297 y verificar la actualización en nuestros procedimientos internos de recursos humanos, gestión humana o administración del talento humano en nuestras empresas, ¿de acuerdo? Entre otras variables que de pronto estén pensando en actualizar dentro de su reglamento interno de trabajo. Por ahora, lo importante o lo que se estipula recomendado es actualizar el RIT frente a las jornadas laborales que se van a actualizar. ¿Listo? Y si la aplico gradualmente, pues sabemos que el próximo año, como baja otra ahorita, pues tendrá que ser actualizado ese artículo o esa cláusula dentro de nuestro RIT. ¿Listo? Nota muy importante, si bien los cambios del reglamento interno de trabajo en la actualidad no requieren aprobación del Ministerio del Trabajo, ojo, sí conlleva un debido procedimiento para que pueda entrar en vigencia. El reglamento, ¿quién lo hace? El empleador, de acuerdo a sus requerimientos, a su estructura, a su sector, a su mercado, a su actividad económica, a su plan de continuidad de negocio, lo hace el empleador. ¿De acuerdo? Anteriormente se pedía permiso al Ministerio del Trabajo para que sea autorizado, y todo lo demás. Hoy en día eso ya quedó abolido, eso ya quedó inexigible, por tal motivo el empleador lo crea como tal, pero para poder que entre en vigencia, en vigor, ya se debe hacer un procedimiento del artículo 119 del CST, que básicamente en en resumen, dice, hay que número uno, notificar a los trabajadores del contenido, qué se cambió, por qué cambió, qué sucedió ahí. ¿De acuerdo? Publicarlo en físico y digital. Esperar por 15 días hábiles si de pronto se presentan objeciones por parte de los trabajadores, revisarlas y volver a retomar. ¿De acuerdo? Y si no hay objeciones, pues básicamente fijarlo, ¿ya? Fijar el RIT definitivo en forma virtual, en forma física, con mínimo 2 ejemplares en cada sede, cada que tengamos de nuestra empresa o del empleador. ¿Listo? O empleadora. Número 2, nota número 2 ahí en el tema de revisión de los documentos. Es importante revisar la documentación. Ah, ok, perfecto. El RIT es un documento. El documento que de nuestra óptica es el segundo más importante después de las normas. ¿De acuerdo? El RIT es altamente valioso. Revisarlo, verificar y todo lo demás. Pero algunas empresas, según el tipo de empleador y todo demás, tienen otro tipo de documentos. ¿De acuerdo? Como por ejemplo tienen acuerdos, tienen pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales, bueno, entre otros documentos como tal, otros sí y demás. ¿Listo? Políticas internas de recursos humanos, perfiles de cargo, todos esos documentos tienen que ser revisados a la luz para verificar cuál de ellos tiene estipulados jornadas laborales. ¿De acuerdo? Y si están en jornadas laborales, pues tienen que ser actualizados para la reducción, ya sea que le va a tomar la decisión de reducir todo en un solo golpe a 42 horas, o si lo va a hacer gradualmente, pues gradualmente tendrán que ser actualizados también los documentos. ¿Listo? Políticas de calidad. ¿Vale? Siguiente punto importante, validar los documentos o proformas contractuales. ¿Listo? Ya hablamos de todo el tema de políticas, de perfiles, pactos, laudos arbitrales, convenciones y demás, pero entonces tenemos que irnos ya al detalle del documento que rige la relación trabajador-empleador, que se llama contrato laboral. ¿De acuerdo? Y hay 2 elementos, ¿no? Número 1, para trabajadores que apenas van a ser contratados. Ok, para trabajadores que apenas van a ser contratados y para trabajadores que ya se encuentran contratados como tal. Regálame un segundo, por favor. Entonces, en los contratos laborales hay 2 momentos, ¿no? Con trabajadores que apenas van a ser contratados y trabajadores que ya se encuentran contratados. Entonces, en los contratos de trabajadores aspirantes, proyecciones, contrataciones futuras y demás, importantísimo revisar la proforma contractual que hoy en día maneja nuestra empresa en 2 niveles. Número 1, el contrato en sí, el contrato completo como tal, para verificar en qué cláusulas o en qué articulados se encuentran el tema de la jornada laboral y qué actividades, en qué actualizaciones se deben implementar dentro de la forma como tal, así en el contrato como los otros sí que se apliquen en el momento de la contratación. ¿De acuerdo? Y número 2, para el que ya está contratado, se recomienda verificar si se debe aplicar un otro sí respecto a la cláusula
XY del contrato, la jornada laboral que va a quedar en adelante en tanto, de tal hora a tal hora, de ingreso, salida y demás, que es sumar lo que dice la normatividad actual 2101 respecto a 42 horas si la aplica 100% o 47 horas si la aplica gradualmente. Entonces, pilas con eso, porque son dos validaciones que se deben incorporar dentro de las proformas contractuales que tenga la empresa. ¿Listo? Otro punto importante, aunque de una parte es opcional y la otra parte sí es recomendable. ¿Listo? La opcional es que se mande un comunicado por comunicación interna, por cercanía, por transparencia con los trabajadores, ¿cierto? Una comunicación donde se establece que la empresa se acoge a la normatividad y va a aplicar a partir de tal día, la reducción de la jornada laboral, lo va a hacer en forma gradual y va a quedar así, 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 así. ¿Listo? O si lo va a hacer de forma inmediata, pues va a quedar a partir de 42 horas a la semana como tales trabajadores en forma en virtud de la ley 2101, ¿de acuerdo? Esa es opcional como tal, no es indispensable, ya que es por norma, entonces por norma pues se debe hacer, ¿listo? Pero sería recomendable de pronto esa comunicación. Lo que sí tiene más peso, ¿cierto? Es que se comunique específicamente y mejor si se capacita a aquellos trabajadores que tienen personal a cargo, que tienen subordinados como tal, entre comillas, ya porque ellos son los que manejan sus horarios, ellos son los que dicen los permisos, por lo general, son los que dictan los permisos, manejan al personal, le da orden de forma directa y demás, ¿listo? Y deben tener muy claro cómo la empresa va a tomar la determinación de la reducción de la jornada laboral, si lo va a hacer de plano, si lo va a hacer gradual, o si ya tiene una parte aplicada, la otra la va a hacer a futuro, ¿cierto? ¿Cómo va a aplicar, cómo la decisión corporativa, cómo la decisión estructural de la empresa en el tema de reducción de la jornada laboral? ¿De acuerdo? Adicional a eso, pues indicar los cambios que se van a presentar en reglamentación, en temas de proforma, en temas de administración del talento humano, indicarle cómo va a quedar el tema de horas extras si se llegan a presentar y demás. ¿Listo? Entonces es importante de pronto una capacitación al personal, digámoslo, medio, de mando medio, ¿cierto? O con personal a cargo, ya indicándole la aplicabilidad de estas normas. ¿Listo? Para que entendamos muy bien y evitemos de pronto posibles inconsistencias a futuro de que, yo no sabía, entonces se generan más horas extras, ¿cierto? Y sobrecostos, pues, para la empresa como tal. ¿Listo? Para que ellos puedan, pues, administrar mucho mejor el tiempo de sus colaboradores. Muy bien, verificar, ojo, importantísimo este punto, como la jornada laboral se reduce, va a quedar un punto vacío que algunas empresas van a decir, ok, perfecto, yo necesito trabajadores a 8 horas, la jornada laboral se reduce, pues la diferencia la voy a pagar como extra, como tiempo suplementario, como horas extras como tal. ¿Listo? Que sí, que me aumenta un poco los costos, pues tendré que revisar mi estructura de costos para ver qué puedo hacer, dónde puedo reducir, o si debo trasladar los costos directamente al precio de venta del cliente. ¿De acuerdo? Ya internamente cada empleado puede revisar esa estructura como tal en forma financiera. ¿Listo? Pero entonces, si esa va a ser la posición, ya, y si normalmente no tenemos horas extras y demás, lo que se recomienda es verificar si nuestra resolución de autorización de horas extras se encuentra vigente. Recuerde que esa autorización vence cada 2 años por lo general, ya depende de cuánto tiempo haya autorizado para cada empleador el Ministerio del Trabajo. Entonces hay que verificar si actualmente se encuentra vigente como tal. Recuerden que la resolución de autorización de horas extras es similar a la resolución de número de facturación de la DIAN. Pues la DIAN la genera, eso es un procedimiento que se hace por web, la genera por un tiempo, da un rango y demás. Lo mismo se hace con el Ministerio de Trabajo por web, ante el Ministerio como tal, para pedir esta resolución de autorización de trabajos de horas extras. Certificación de la ARL, reglamento de trabajo, otros documentos, diligencia del formulario y cómo hacer la radicación en forma virtual. ¿Listo? Entonces es importante verificar si tenemos autorización vigente, ya, si la tenemos y si está vigente, emitida por el Ministerio del Trabajo. ¿Listo? Otro punto importante, los sistemas de liquidación en nómina, no se nos olvide, porque si bien es cierto, muchas empresas tienen un proveedor del software del sistema de nómina, que el proveedor, pues, me imagino, bueno, no, lo están haciendo algunas empresas,
ya está mandando la configuración del sistema o lo actualiza por debajo, pues en las noches y demás, o ya está mandándole alertas a sus clientes, vea, pilas con esto, pilas con lo otro, modifique estos parámetros, estos amarres y demás, ¿ya? También hay empresas que manejan software propio, ¿ya? U otras que son más pequeñitas que manejan la nómina en Excel, que es totalmente válido. ¿Listo? No necesitamos un software para manejar la nómina. ¿Que sí se recomienda? Pues sí, porque es diferentes variables, temas de retención en la fuente, liquidaciones diferenciales y demás que de pronto pues complejitan como tal. Pero si mi empresa es relativamente estable, ¿cierto? No es tan grande y tiene tantas variables y yo manejo muy bien en Excel, ¿cierto? También es válido poderlo manejar en Excel sin ningún tipo de inconveniente como tal. Solamente que lo asegure muy bien. En todo caso, manejamos un software, manejamos Excel, una aplicación, lo que sea, en la cual liquide una nómina, por favor, verificar la parametrización, la configuración de los parámetros de la liquidación. Porque aunque la jornada laboral se disminuye, recordemos bien, se deben mantener los derechos laborales legales y extralegales, como hablábamos al principio. Entonces, todo eso está muy bien parametrizado porque hay temas que están lineados a las horas laboradas. ¿Listo? Temas de auxilios, temas de pagos de productividad, temas de jornales, ¿cierto? Todo, entonces hay ciertos ítems que están ligados a la hora laboral que está hoy en 8 horas, que va a quedar o va a ser disminuida como tal ya después del 15 de julio de 2023. Entonces, mucha precaución con el tema de nuestros sistemas de liquidación de nómina. Recomendación, aplicar los ajustes, ¿cierto? Ajustar los parámetros del sistema, ¿ya? Y verificarlos en ambientes de prueba y hacer la auditoría correspondiente para que todo esté en orden, de acuerdo a lo que dice el artículo 4 de la ley 2101. ¿Listo? Como último hito importantísimo, que es una pregunta que también salió, es el tema de cuando tengo trabajadores de jornadas de 12 horas diarias. ¿Listo? Cuando hablamos de jornadas de 12 horas diarias, específicamente por lo general estamos hablando de trabajadores del sector de vigilancia y seguridad privada. Para ese sector hay un marco normativo específico que es la ley 1920 del 2018, ya que por ahí su artículo 7 habla específicamente de la jornada que se aplica a este tipo de trabajador. ¿De acuerdo? Y a lo que por lo general son estos porque, pues, en el Código Sustantivo del Trabajo no se habla específicamente de esos trabajadores. Es la ley 1920 la que tiene el contexto para este tipo de trabajador. Entonces, mucho cuidado porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Listo? Los trabajadores de servicio de vigilancia tienen un tratamiento especial en el marco normativo. Pero ojo, el tratamiento solamente aplica siempre y cuando los lineamientos para ser categorizados como vigilantes se cumplan. ¿De acuerdo? Entre otros, que sean vigilados por la supervigilancia. ¿Listo? No aplica para un trabajador que yo contrato para que me cuide una maquinaria, que es un trabajador específico, aunque sí es para vigilar la maquinaria, se entiende a cruzar un concepto con otro. Ese trabajador que yo contraté para la maquinaria, pues no puede utilizar armamento, no tiene ciertas capacitaciones o alineamientos que tiene un vigilante como tal, ya de una empresa vigilada por la supervigilancia. ¿De acuerdo? Por tal motivo son trabajadores muy diferentes. ¿Listo? Mientras que yo contrato para vigilar una máquina, ¿cierto? Es un trabajador, pues, por así decirlo, estándar, normalito, como cualquier otro que trabaja en mi empresa. Ya un vigilante conlleva un manejo diferencial, el manejo de armas, como decían anteriormente, temas de entrenamiento, en tema de otras cualidades o características. ¿Listo? Por tal motivo, una cosa es el trabajador de vigilancia y otra cosa es el trabajador normal de nuestra empresa. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué dice la ley 1920 respecto a la jornada? Que el vigilante, propiamente vigilante y seguridad privada, es un trabajador que puede elaborar hasta 12 horas diarias, es decir, 60 horas a la semana. ¿De acuerdo? Repartido entre la jornada ordinaria y la jornada suplementaria como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el inciso? Se mantendrá, lo que dice la norma específicamente, ¿qué es? Se mantendrá el tope de la jornada ordinaria de 8 horas y se podrá extender la jornada suplementaria hasta 4 horas adicionales diarias.
¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que ese trabajador puede trabajar máximo diario hasta 12 horas. ¿Listo? Recordemos bien, esta norma no hace parte del Código Sustantivo del Trabajo. Esta norma es aparte. ¿Listo? Dice, esos trabajadores pueden trabajar hasta 12 horas diarias. Trabajan 8 horas, ¿cierto? Como ordinarias, como normalito, ¿ya? Más 4 horas. ¿Listo? La ley 2101 me modifica específicamente el código sustantivo del trabajo en las 8 horas que entra a reducirlas. No me modifica de forma tácita la ley 1920. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas aparecen dos conceptos diferenciales hoy en día. ¿Cuáles son? De una parte, dice lo siguiente. Como la norma de los vigilantes, la 1920, que dice que ellos mantendrán el tope de la jornada de 8 horas al día, ¿cierto? Pues nada, ellos siguen con la jornada de 8 horas al día porque la ley 2101 de la reducción habla es del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, de esa parte se establece que a ellos, de cierta forma, no les aplica la reducción de la jornada laboral. La otra óptica frente a este tipo de trabajadores, en la que nosotros compartimos, es que la ley 2101 en el artículo 5 dice lo siguiente. En todos los artículos del, y dice Código Sustantivo del Trabajo, y demás normas concordantes, en donde se haga referencia a la jornada laboral de 48 horas, deberá entenderse a partir de la entrada en vigencia de la presente ley como jornada laboral 42 horas a la semana. ¿De acuerdo? Eso dice la ley 2101 de la reducción de la jornada laboral. Entonces, desde nuestra óptica, que algunos también ya tienen esa óptica como tal, se conceptualiza, ¿ya? Que como la norma dice, y demás normas concordantes, y la ley 1920 habla de jornada laboral, siendo que es una jornada, una ley concordante desde nuestro punto de vista, ¿cierto? Entonces sí podría ser aplicable la reducción de la jornada laboral para este tipo de trabajadores de la vigilancia y seguridad privada. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que esas 8 horas también se les va a reducir a ellos y a ellas. ¿Listo? De tal forma que siguen trabajando 8 horas al día, es posible que ese adicional se le deba pagar como horas extras a los trabajadores de vigilancia y seguridad privada. ¿Listo? Entonces, como hemos visto, existen dos corrientes. Ya unos dicen que no le aplica, desde nuestro punto de vista sí debería aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se presenta una dualidad conceptual, es recomendable que el empleador analice el marco normativo, las políticas, documentos laborales internos aplicables en su organización y lo conceptualice de tal forma que pueda tomar con base en todos los argumentos una posición frente a la aplicabilidad o no de la reducción de la jornada laboral. ¿Listo? Ya digo las dos ópticas como tal. Ahora bien, la recomendación que se podría dar si tenemos este tipo de trabajadores o si tenemos este tipo de clientes, ¿cierto? Es que elevemos una consulta técnica ya a la supervigilancia y al Ministerio del Trabajo sobre el tema de la reducción de la jornada laboral. ¿De acuerdo? Este concepto, aunque nosotros, J. Pulido, lo conozcamos, no existe, siendo que la norma pues, está muy reciente y ni siquiera ha entrado en vigor todavía, pero pues ya próximamente va a entrar en vigor. ¿De acuerdo? Pero entonces el empleado que tenga esa duda, se recomienda que se haga o se eleve la consulta técnica a los ministerios o en este caso supervigilancia para que genere un concepto frente a si se aplica o no. ¿De acuerdo? Entonces, nada, es importante que se haga esa corroboración. ¿Listo? Y eso es, pues, por eso es una recomendación estándar cuando se presentan normas nuevas. Cuando se presentan normas nuevas, ¿cierto? Donde de pronto uno dice, ok, perfecto, pero la norma dice esto, pero puede ser entendida de tal forma, ¿ya? Pues es importante tener en acotación dos temas elementales. Uno de ellos es el artículo, un segundo por favor, es el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿de acuerdo? Que habla de las normas más favorables.
Y dice el artículo, en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. Entonces, cuando leemos una norma y uno puede entenderla de una forma u otra, entonces le queda como la duda, como el conflicto, ¿cuál de las dos será? Entonces, la norma dice, ojo, cuando hay conflictos o dudas en la aplicación de una norma como tal, se favorece la que más sea favorable, ¿cierto?, al trabajador. Excúseme la redundancia. ¿Listo? Entonces, mucha precaución con el artículo 21 del CST. ¿Ya? Y en todo caso, siempre tenemos la alternativa de, cuando tengamos este tipo de conflictos o dudas, a elevar nuestra consulta al Ministerio del Trabajo para que nos generen una respuesta formal frente a la casuística sobre un marco normativo específico. En todo caso, pues hay que dejarlo muy claro, los ministerios, Ministerio de Salud, Trabajo, UGPP, DIAN y todo lo demás, emiten conceptos. Y los conceptos no son como las jurisprudencias. Una cosa es cuando un juez dice cómo una norma se aplica en un caso particular, y otra cosa como yo creo, ministro del Trabajo, yo creo, yo concepto eso que así se debe aplicar. En todo caso, un concepto es una guía, no es que se asiste a cómo está aplicable. Hay conceptos que se caen, ya cuando un juez dicta una sentencia en un caso particular. Entonces, mucho cuidado como tal. Es una guía como tal que uno puede pedirle al ministro del Trabajo, o en este caso del trabajo de jornadas de 12 horas diarias para vigilantes y seguridad privada, pues a la supervigilancia, ¿vale? Nada. Hasta aquí, pues el temario de las recomendaciones de implementación de la ley 2101 sobre la reducción de la jornada laboral, ¿cierto? Abro un pequeño espacio si desean para temas de consultas o inquietudes que tengamos de pronto a la mano, ¿vale? Agradezco muchísimo su participación, la puntualidad en la asistencia a la charla del día de hoy. Y como siempre, pues estamos a su servicio en cualquier duda, inquietud, con muchísimo gusto. Ustedes ya saben, simplemente cualquier duda para ir al canal de WhatsApp de preguntas y respuestas para suscriptores. Estamos siempre a su servicio. ¿De acuerdo? Recuerden que esta información, aquí en el WhatsApp, recuerden también que ya hemos remitido la norma sobre el tema de los cuidadores. ¿Listo? La ley 2297, ya que salió ahorita el 28 de julio, hace poquito tiempo como tal, para el tema de los cuidadores de personal discapacitado, el tema de flexibilidad horaria laboral. ¿Listo? Y recuerden que próximamente, Dios mediante, vamos a tener nuestra masterclass ya de auditoría para nómina y seguridad social. ¿Listo? Pero ustedes como tal, como suscriptores, pues entran sin ningún tipo de costo adicional. Y por favor, compartir de pronto, si es posible, con sus empresas clientes, con sus conocidos profesionales, ya para que también sean beneficiarios de nuestro servicio consultorio J. Pulido. Listo, que siempre, pues, siempre es una cordial invitación a que puedan compartir nuestra información, ¿ya? Y poder crecer poco a poco la comunidad como tal. Listo, espero que toda esta información sea de total importancia para ustedes, de relevancia, ¿ya? Y todos los temas que se tratan en el grupo, que se tratan en estos espacios, pues sean de valioso interés para sus empresas y empresas clientes. ¿Listo? Vale, no siendo más, recuerden bien, Apoyo Consultores, estamos siempre a su servicio. Nuestro portafolio también en la página web blog, revisión del reglamento interno de trabajo, temas de seguridad social, temas de contratos y demás. Con mucho gusto podemos brindar nuestros servicios de actualización como tal documental. Nada, su servidor Jorge Pulido, de parte de la firma J. Consultores, a su servicio. Dios me lo bendiga, que estén bien, ¿sale?